Palabras más, con Álvaro García. Buenas noches. Por estos días tuve la oportunidad de regresar al Centro Cultural Gabriel García Márquez en el centro de Bogotá, un lugar especial en el que funciona, entre otras cosas, una fantástica librería del Fondo de Cultura Económica, la gran editorial mexicana. En la plaza del lugar había tacos, enchiladas, revistas, camisetas, todo muy mexicano, ya que se estaba celebrando el festival Visiones de México en Colombia. Entre los libros que llegaron a propósito de este evento, había uno muy especial y llamativo: la historia ilustrada del cine de luchadores, titulada Quiero ver sangre. En él está consignada con lujo de detalles la historia en la versión cinematográfica de una de las expresiones más auténticas y fascinantes de la cultura popular mexicana, la lucha libre. Y pasó por Bogotá uno de sus autores, el periodista Pepe Navar, cronista de rock, fascinado desde siempre por las extraordinarias rarezas del medio escondidas frente a nuestros ojos. Junto con sus compañeros Raúl Criollo y Rafael Aviña, se dio a la tarea de recopilar la historia de estas películas de bajísimo presupuesto que fascinaron a millones de personas durante décadas. Gracias a esas películas fue posible sacar a los luchadores del cuadrilátero para enfrentarlos con monstruos, bandidos y alienígenas que pusieron en riesgo a la humanidad. De la mano de Pepe Navar, los invito a dar un recorrido por el mundo de la lucha libre mexicana, sus héroes como El Santo y Blue Demon, y a recordar esas aventuras increíbles, esas películas increíbles. No se alarme, señorita. Soy su amigo. La Sombra. Espero que no dude de mí. Ya nos hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué sucede? Quiero hablar con el doctor Fuentes, su padre. Es asunto de vida o muerte. Dígame, en la biblioteca. Esta historia empezó en los años 30. Por aquella época, provenientes de Estados Unidos llegaron a México los primeros luchadores. La mayoría americanos. Eran hábiles y diestros en las técnicas de la lucha grecorromana, pero también llegaron asiáticos y europeos, entrenados en las técnicas antiguas de la lucha de los vikingos y los samuráis. Cuentan que tomaron varias rutas desde Texas y fueron entrando poco a poco al país, exhibiendo su poder primero en los pueblos y luego en las ciudades. Entraron en contacto con el pueblo mexicano, se sumaron los luchadores locales y poco a poco se fueron incorporando ciertos rasgos populares que le dieron carácter a la lucha libre mexicana. El más relevante, sin duda, la máscara, un elemento mágico, lleno de misterio, marcado con diseños de las culturas maya y azteca. Por allá en el 33 se consolida este espectáculo con la creación de la empresa mexicana de la lucha libre. Desde entonces, la lucha se apropia del pueblo y el pueblo de la lucha. Algunos años después, surgen ídolos como El Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, El Rayo de Jalisco, El Médico Asesino, El Cavernario Galindo, Neutrón y muchos otros. Y surge un curioso fenómeno. Simultáneamente con las veladas de la lucha en el Coliseo y la Arena México, nace el cine de lucha libre. Un cine hecho con poca plata y mucha fantasía que catapultó a niveles increíbles esta mitología popular. El cine de lucha carece de glamour, es despreciado por los críticos, está habitado por héroes de dudoso origen y poco correctos, y por villanos mucho más oscuros y detestables que aquellos que acechan a Batman o Superman. Sin embargo, produjo más dinero que el cine de los sabios, pero sobre todo se quedó en el corazón de todo un pueblo, no solo en México, sino en muchos rincones del mundo. José Javier Navar, Pepe Navar, bienvenido a Palabras Más. Gracias por invitarme. Pepe Navar es el autor, coautor de este libro extraordinario, Quiero ver sangre, historia ilustrada del cine de luchadores. Así es. Es la primera vez que vienes a Colombia, ¿no? Es la primera vez.
¿Y cómo se dio la oportunidad para venir a hablar de este tema? Bueno, la universidad me dijo que había la posibilidad de ir a Colombia para presentar el libro y eso, y me dijeron que estaba interesado. Les dije, pues desde luego que sí, por eso estoy aquí. Bueno, Pepe, espero que disfrutes mucho tu paso por Colombia, pero quiero empezar a hablar antes del cine de lucha, de la historia de la lucha en México. Claro. ¿Cómo y por qué aparece la lucha libre en México? Bueno, la lucha libre llega a México en 1933 y tenía mucha influencia de la lucha que se hacía en Europa y la lucha americana. Entonces, Salvador Lutero vio un gran potencial en la lucha libre como un espectáculo de masas y se empezaron a hacer los primeros combates en México, en el DF, en arenas chicas, en lo que luego fue la Arena México, y empezaron a surgir los primeros luchadores. Entonces de ahí salen ya pues, las leyendas de cómo se inició el Santo, Tarzán López, todos esos grandes luchadores que descollaron y que forman parte de la historia, sobre todo el Santo, que es el más emblemático, ¿no? Pepe, nos cuentas pues que había influencia de la lucha americana, influencia de la lucha europea, pero sin duda México empezó a darle como unas características especiales a una lucha pues que adquirió una personalidad muy específica. ¿Cuáles fueron esos aspectos que hicieron que el carácter de la lucha mexicana se fuera forjando de una manera tan clara? Bueno, yo creo que la lucha libre, como se dice, hay un lugar común que dicen la lucha libre mexicana es la mejor lucha libre del mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo, es mucho mejor que la americana, tiene otro sabor, tiene elementos muy particulares de lo que es la cultura y la idiosincrasia del mexicano, de la cultura popular, y aparte yo creo que el gran hallazgo, aunque no inventamos, digamos, la máscara, esa la trajo creo que el Ciclón Mackey al principio, las máscaras se volvieron un elemento imprescindible de la lucha libre mexicana, sobre todo en su época de oro, casi como cuando surge el cine por los finales de los 40, los 50, y entonces es un elemento como mágico que tiene. La gente que va a una arena de lucha libre nunca olvida la impresión, lo que significa estar en una arena, interactuar con los luchadores, sentir una magia especial que se da entre los bandos rudos o técnicos, los buenos, los malos, la interminable lucha, y tiene mucha participación del público. Pero yo creo que el elemento primordial, aparte del llaveo, que es también la lucha a ras de lona, que ya no se practica mucho porque ahora todo es más aéreo, la máscara es algo de otro mundo. Los luchadores que son enmascarados y que saben manejar su incógnita y juegan con esa doble personalidad son fantásticos. ¿En qué radica esa fascinación que crea la máscara? Pues mira, la máscara, bueno, tiene su historia, ¿no? Desde antes de los mayas, todo un simbolismo que tiene. Pero la máscara en la lucha libre es algo fascinante porque mucha gente se identifica inmediatamente con el luchador enmascarado, quiere saber qué hay detrás de la máscara, no lo vas a ver realmente en la mayoría de los casos, pero siempre es una fascinación increíble. Las primeras máscaras, las máscaras legendarias de pues el Santo, Huracán Ramírez, Blue Demon, esas marcaron yo creo que un punto y aparte en la historia de la lucha, ¿no? Todavía las puede uno ver en combates de la época que están salvados digitalmente o en el mismo cine de luchadores que le dio un plus extra, ¿no? De por sí la lucha siempre ha sido muy interesante, pero cuando el cine la descubre, pasan cosas tan fantásticas como esto. El público puede ver en la mañana o en la tarde en un combate de lucha libre, o podía ver al Santo. Y también lo podía ver después, primero lo podía ver en el cine, en una película. Se salía del cine y podía ir a la arena y lo podía ver de carne y hueso y le podía firmar. Eso es impensable. Tú no puedes ir, digamos, a Nueva York y ver al Hombre Araña en el cine y luego encontrártelo y saludarlo. Es imposible. El cine luchador sí se permite eso. Pero eso fue, digamos,
¿Eso fue premeditado en el sentido de fortalecer el espectáculo de la lucha con el cine y viceversa? Sí, yo creo que se complementaron. O sea, la lucha libre es un espectáculo popular de masas. Entonces, cuando lo llevas al cine y presentas a héroes de carne y hueso como si fueran superhéroes, bueno, nada más les faltaría volar, que pocos vuelan, creo que Super San es el único que vuela, pero paradójicamente en sus películas nunca usa esos poderes. Entonces, es una cosa muy curiosa. Pero cuando el cine descubre el fenómeno de la lucha libre, es fantástico. Entonces surgen películas como cuando arrancan en el 52 con Huracán Ramírez, El Enmascarado de Plata, El Luchador Fenómeno y La Bestia Magnífica, que curiosamente corresponden drama, comedia, aventuras. Entonces, a partir de esas películas comienzan a surgir muchos más héroes del encordado que eran luchadores o que venían de la lucha libre. ¿Fuiste aficionado a la lucha, Pepe, Sí, cuando era niño? Desde niño. ¿Qué recuerdas de esa época, tanto del cine como de la lucha en la En primera que no me dejaban entrar, porque de repente a mí me tocaba ver las luchas por televisión y los niños podían entrar. Luego tuvimos un regente, el regente de Hierro, Uruchurto, que dijo, no, la lucha libre es mala para los niños, y las prohibieron. Entonces yo no podía entrar a la arena, entré cuando tenía 15 años, y me hice aficionado y me tocó ir a la Arena Coliseo, a la México, a la Pista Hielo Revolución, arenas de repente populares que han desaparecido. Pero me tocó ver a los grandes luchar y luego entrevistar al mismísimo Enmascarado de Plata, que yo decía, yo veía las películas de niño del Santo y lo voy a entrevistar. Y lo entrevisté y lo que recuerdo es que fue una entrevista que primero me costó mucho trabajo conseguirla porque generalmente mucha gente se burlaba un poco de las películas del Santo o hacían mofa y eso. Y yo quería hacer una entrevista seria en cuanto a su cine. Respetuosa. Sí, respetuosa. Entonces me costó mucho trabajo, que tengo unas anécdotas muy curiosas, de casi 3 meses buscando al representante hasta que me la dio. Lo logré entrevistar en una de sus últimas funciones que dio en el toreo. Ya era un hombre grande, de haber tenido pues unos cerca de los 70 años, 67, 70 años. Y la entrevista comenzó en un tono muy formal de oiga santo y eso, ¿no? Porque yo estaba ante el héroe así, ¿no? Y después pasó a un tono de oye santo. Y ya al final, ya santo, ya tenía mucho sentido del humor, era un tipo muy divertido que sabía mucho explotar su doble personalidad. Él era el santo con máscara, pero cuando se quitaba la máscara nadie sabía que era el santo y él conocía a mucha gente que lo conocía con máscara, pero que no sabía que era él sin la máscara. Entonces era un tipo muy divertido. Pepe, ¿de dónde sale la idea de hacer este libro? Que es una recopilación. ¿Cuántas películas están recopiladas en el libro? Pues está prácticamente toda la filmografía oficial, que deben de ser cerca de 200 o más, y están muchos trabajos que son documentales, trabajos de tesis, programas de televisión que se le ha dedicado al género, estudios sobre figuras míticas de la lucha libre. Fuimos adicionando muchas cosas que iban saliendo en el camino y de repente nos decían, hay una película que hizo fulano y tal, pero no es conocida, o hay este videohome. Entonces tratamos de meter todo lo más que pudimos, son yo creo que más de 400 cintas de todos los calibres, videohomes, películas, largos, cortos, de todo. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo? Es decir, ¿cómo coinciden los tres autores en este proyecto? Es decir, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se sentaron y dijeron? Bueno, Raúl Criollo una vez nos invitó a comer a su casa y dijo, ya vamos a hacer el libro de luchadores porque es algo que no está documentado. Existía un antecedente en la universidad de un libro de Nelson Carro, que es un crítico de cine, pero la mitad del libro estaba en un tono así muy solemne de Roland Barthes, el catch y todo eso, y la otra mitad era una entrevista, era parte de la entrevista que yo le había hecho al santo. Prácticamente no existía nada documentado. Emilio García Herrera, que era el historiador, que es el historiador del cine mexicano, no le gustaba el género y de repente no veía muy bien las películas, se las contaban mal y las escribía peor en su historia del cine documental. Entonces había que poner en contexto todo y hicimos una investigación histórica, hemerográfica, conseguimos toda la memorabilia casi del género entre el archivo de la Filmoteca, colecciones privadas,
pósters de la época, lobby cards, fotomontajes, pues prácticamente todo, ¿no? Y hasta nos dimos el lujo de poner con colecciones muy importantes los anuncios que se hacían para la prensa de las películas cuando no había internet ni nada. Los que iban a los periódicos, los programas de mano, todo. ¿Hallazgos especiales que se dieron en esta búsqueda? No, pues encontramos muchísimas cosas así. Había, por ejemplo, en la Filmoteca de la UNAM revisamos cerca de 2,000 fotografías, la mayoría inéditas. Había fotos, por ejemplo, que no se conocen mucho, de las filmaciones, por ejemplo, de Neutrón, de una saga muy importante, con una importancia capital como las de La Sombra Vengadora y eso, seriales como Los Tigres del Rin, que encontramos material de cuando terminaban la película, se tomaban una foto, todo ese tipo de cosas. Buceamos mucho en las películas prohibidas, así, en las dobles versiones donde había escenas de desnudos, que ahorita serían totalmente recatadas, pero en su época eran muy candentes, ¿no? Entonces le íbamos adicionando todo lo que encontrábamos y era una cosa de nunca acabar. Decíamos, ya vamos a... No, es que hay esta película más y que encontré esto y que Discovery Channel hizo tal cosa y lo metíamos. Hasta que hubo un momento que dijimos, ya, vamos a detenernos porque si no, cuando sea libro electrónico, que ya afortunadamente ya lo es, pues ahí lo actualizamos y todo, ¿no? Bueno, Pepe, pero te invito a que hagamos una pausa, claro, una breve pausa, para volver a hablar ahora sí, más en detalle, del cine de luchador. Claro que sí.